Buen día, iniciamos este video. Soy la profesora Yesenia Salazar Gallardo, soy representante del Colegio Premium y el día de hoy vamos a tratar un tema llamado literatura. Este tema pertenece al curso de literatura, parte del área de comunicación letras. Este tema, literatura, es en sí muy complejo y muy importante, no solamente para los niños, para los jóvenes, para los adultos, sino para todo el ser humano de por sí. Como nosotros necesitamos saber qué significa la palabra literatura. Antiguamente nos daban vocablos en latín en las cuales nos presentan cómo es que significa esta palabra. Y su vocablo en latín es literae. Literae, cuyo significado es letra. Pero no solamente ello, sino que también literatura es una definición sobre obras y escritos que se van formando a través del tiempo. Así también estas obras y escritos se forman de manera como arte, belleza, armonía y espiritualidad, para que nosotros, los seres humanos, nos expresemos de una manera más artística a través de la palabra y que ésta se expresa a través de la palabra con toda intención estética, en donde tenemos dos tipos de lenguaje literario que nos ayudan a ello. Tenemos la prosa y tenemos el verso. Bueno, hasta este momento hemos acabado con nuestra primera parte sobre literatura. Gracias. Buenas tardes. En nuestra segunda parte del tema literatura nos dimos cuenta al finalizar nuestra primera parte que había formado la literatura un lenguaje literario y como lenguaje literario creó a la prosa y al verso. Por ello vamos a hablar en estos momentos qué significa prosa. Bien, prosa en sí es una forma de expresión lingüística habitual, no sujeta a la medida y cadencia del verso. ¿Qué quiere decir cuando es una forma habitual? Que cada ser humano, a medida que habla, expresa una idea, esta la puede ir escribiendo bajo un blog, bajo unas notas, y que estas van a ir obviamente selladas de esa manera, pero estas no van a tener medida y no va a haber ningún tipo de cadencia del verso. Por ejemplo, tenemos a tipos de prosa como los discursos, como las recetas, como los emails que mandamos o cartas, algunos todavía siguen enviando cartas, periódicos, aquellos periódicos, su contenido, pueden haber artículos o noticias que están escritos en prosa. Bien, como les dije, no solamente este lenguaje literario nos muestra la literatura, sino también el verso, de cuyo también estuvimos hablando dentro de la prosa. El verso en esta parte nos menciona que es un enunciado o conjunto de palabras que forma una unidad en un poema, sujeto a ritmo y a medida determinados. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos sujeto a medida? Claro, cada verso que está dentro de un poema particularmente va a formar con cierta medida. Quizás cada una de las palabras que se encuentren en ese verso puedan estar constituidas por 9 sílabas, en este caso sílabas literarias, o puede estar constituidas por 7 sílabas literarias, y de los cuales obviamente tenga mucho que constituir cuando hablamos de medida. Y cada una
de los versos que se encuentran en un poema tiene cierta musicalidad, cierto ritmo y cierta medida. Uno de los ejemplos que tenemos es el siguiente. Mayormente en primaria, los alumnos tienen ciertos ejemplos como, en este caso, el poema Madre. Como ustedes pueden apreciar en esta parte de nuestro poema, en las cuales dice: del cielo cayó una rosa, mi madre la recogió, se la puso en la cabeza y qué linda le quedó. Cada uno de estos versos de este pequeño poema Madre tiene, como ustedes pueden observar, el primer verso 9 separaciones dentro de él, el segundo verso 7 separaciones, el cuarto verso 9 separaciones, el siguiente verso tiene así otro tipo de separaciones. Por eso es que nos mencionaron muy bien que el verso estaba constituido por medida, estaba sujeto a una medida, pero no solamente a eso, sino que estaba sujeto a un ritmo. Bien, esta es la segunda parte de nuestro tema del día de hoy, literatura. Buen día, estamos en nuestra tercera parte de lo que es el curso de literatura, nuestra tercera parte, la cual les voy a indicar lo que son las figuras literarias. Las figuras literarias pertenecen a lo que es literatura. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No es que van a existir figuras como los dibujos, no. Al contrario, van a ser palabras que se van a identificar por lo hermoso que son, por lo estético que son, se van a identificar con las figuras. Así, justamente, figuras literarias son recursos estéticos que es usado por los escritores y que obviamente trata el escritor de que estas figuras literarias tengan un efecto. Obviamente, como el escritor va a ser el que emite ese mensaje, espera en el receptor tener cierta interpretación gracias a los efectos que él va a escribir en cada uno quizás de sus poemas, el que les ayude a obtener un buen sentido a este tipo de escritos. Bien, las figuras literarias también nos muestran que hay diferentes tipos de figuras. En este caso tenemos a las figuras de construcción. Estas figuras de construcción producen ciertas alteraciones, pero además de producir ciertas alteraciones, permiten que las palabras sean modificadas y que obviamente estas tengan una disposición dentro de los versos de cada estrofa que se presentan en los poemas. Y obviamente tienen que tener un sentido de cada una, en este caso de las palabras. Bien, tenemos dentro de las figuras de construcción otras subfiguras, las cuales tenemos a las anáforas, tenemos al hipérbaton, tenemos al polisínteton y tenemos al epíteto. En este momento vamos a hablar de una figura que en este caso es la anáfora. ¿Qué va a pasar con la anáfora? La anáfora es aquella figura que va a mostrar una repetición de palabras al comienzo de una frase o verso. Por ejemplo, tenemos un pequeño verso que es: como tus ojos son azules, como las aguas del río. Entonces, justamente en ese caso se ha repetido la palabra como al inicio de cada verso. Así no solamente tenemos a la anáfora,
sino también tenemos a otra figura llamada hipérbato. Justamente en esta figura del hipérbato nos va a decir que esta figura se utiliza para intercambiar el orden normal de las palabras en la oración. Si bien es cierto, podemos en una oración decir María juega en la pradera con sus hermanos, justamente cuando usamos el hipérbato, las palabras van a cambiar. Por ejemplo, en la pradera, María y sus hermanos estuvieron jugando. Va a ser un cambio de palabras y obviamente un cambio que ayuda a tener un buen efecto dentro del poema. Además del hipérbato tenemos otra figura literaria como es el polisíndeto. El polisíndeto es otra figura que nos va a permitir, al igual que la anáfora, a repetir. Pero en este caso no va a repetir palabras, sino va a repetir, que dice aquí, repetición innecesaria, es decir, que no es necesario ni importante. Repetir, ¿qué cosa? Las conjunciones que nos brindan. Ustedes ya saben muy bien cuáles son los tipos de conjunciones. Tenemos la conjunción y, el por, el con, el para y otros tipos de conjunciones que se utilizan en las oraciones, en este caso en los versos de los poemas, pero menciona aquí que va a producir un efecto de lentitud. Bien, aquí por ejemplo también tenemos un último figura literaria de figura de construcción llamado el epíteto. El epíteto es muy frecuente dentro de los poemas, sobre todo aquellos poemas que les gusta mucho la naturaleza, ese adjetivo que a veces tienen las palabras para poder expresarse. El epíteto es el uso de adjetivos calificativos inherentes al sustantivo contiguo, es decir, la sangre roja del soldado estremeció a la enfermera. Lógicamente, la sangre es roja y por lo tanto se está usando un epíteto. Bien, hasta el momento y culminando nuestra tercera parte, es hasta ahí donde hemos avanzado con el curso de literatura con las figuras literarias, en este caso con las figuras de construcción. Muchas gracias, querido público, y espero que realmente los alumnos puedan ser partícipes de estos videos y puedan seguir estudiando y aprendiendo cada día. Les saluda y se despide la señorita Yesenia Salazar Gallardo, una representante del Colegio Premio. Hasta luego.